Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza las relaciones del poder en el mundo y sus impactos para México. El día de hoy una cita que no podía faltar, la cumbre histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin del pasado 16 de julio en Helsinki, la cuarta reunión entre ambos mandatarios que se ha dado a partir de enero del 2017. Los dos encuentros previos en la cumbre del G20 en Alemania, más un encuentro más en la cumbre de la PEC que tuvo lugar el año pasado en Vietnam. Esta gira histórica que hace Vladimir Putin por países de Europa, visita Bruselas, Reino Unido y por supuesto Finlandia. En el marco de esta visita analizamos la cumbre de la OTAN en Bruselas, acuerdos y desacuerdos, pero también las relaciones tirantes entre la Unión Europea con Vladimir Putin y Trump y las relaciones fisuradas de Putin con Trump en el orden de la posguerra fría. Les pido por favor que me acompañen. Desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en enero de 2017, se especuló sobre una posible reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin para retomar las deterioradas relaciones entre ambas naciones. Sin embargo, por diversas razones, dicho encuentro se vio truncado particularmente por las acusaciones de una presunta confabulación con Rusia para las elecciones presidenciales en las que resultó triunfador Trump. No obstante, para algunos especialistas, un hecho destacable de la sostenida política antirrusa de Estados Unidos ha sido el nivel de cooperación política y económica alcanzado por Moscú y Beijing durante los últimos 2 años. Los intentos de concertar un diálogo entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos se remontan a la cumbre del G20 que tuvo lugar en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de julio de 2017 y posteriormente durante el Foro Asia-Pacífico, celebrado en noviembre siguiente en la ciudad vietnamita de Da Nang, en cuyos encuentros Putin y Trump llegaron a intercambiar puntos de vista. Con el paso de los meses, se hizo necesaria una cumbre exclusiva de ambos mandatarios, confirmándose la misma para el 16 de julio de 2018 en Helsinki, Finlandia, 4 días después de concluida la cumbre de la OTAN en Bruselas, Bélgica, y al día siguiente del último partido de la 21ª Copa Mundial de Fútbol de la que Rusia fue sede. Para el encuentro Putin-Trump se contemplaron temas cruciales en lo referente a las situaciones de Siria, Corea del Norte, el pacto nuclear con Irán, así como el regreso de Rusia al G8, del cual fue excluido en 2014 a raíz del conflicto con Ucrania. Además, la agenda se centró en el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las relaciones, como la supuesta injerencia rusa en los asuntos internos de Estados Unidos y la política de Washington de aplicar sanciones unilaterales a Rusia. Donald Trump y Vladimir Putin, los hombres más poderosos del mundo, junto con el presidente de China, Xi Jinping, están configurando las relaciones internacionales del siglo XXI. Bajo un choque directo de visiones, es que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han atestiguado y presenciado una serie de altibajos. Sin embargo, actualmente estamos viendo que están atestiguando el punto más bajo de la relación bilateral desde el fin de la Guerra Fría. Y es que en el fondo la pareja Putin y Trump se parecen. Los dos son liderazgos soberanistas, nacionalistas y personalistas. Ambos están buscando anteponer el ego en el juego de la política exterior, regresando a los periodos de la grandeza nacional. Vladimir Putin, después de la década caótica de Boris Yeltsin y Donald Trump, para desfundar el legado de Barack Obama. El proceso de lo que se llamó la Guerra Fría, a partir incluso de la declaración de Winston Churchill de que Stalin había bajado una cortina de hierro que separaba al mundo en 2 bloques y que condicionó muchas acciones de política exterior de los dirigentes de ambos bloques, quizá culminando en la gran crisis de los misiles de octubre del 62 entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. Pareció que había terminado y se había difuminado desde el momento en que se empezó a promover Gorbachev la perestroika y la glasnost, buscando un acercamiento entre originalmente la Unión Soviética y Occidente.
El proyecto de Gorbachov era integrar a la Unión Soviética dentro del pacto de la Unión Europea, y por eso hablaba pues de una Europa unificada del Atlántico a los Urales, citando al general Charles de Gaulle de Francia. Podríamos pensar que no fue un salto así directo de un mundo bipolar hacia un mundo multipolar. Hay un momento unipolar que incluso hoy en día todavía lo podríamos estar observando, y yo lo plantearía más bien un proceso de transición o de incipiente multipolaridad en el mundo, en donde, bueno, por una parte está Estados Unidos, que no ha dejado de tener una presencia muy importante a nivel global, la Unión Europea con todo y los problemas que pueda tener en este momento internos, o el proceso de salida de Reino Unido, pero también se han ido incorporando otros países, China, que va a ser un actor muy importante en la relación incluso que tienen Rusia y los Estados Unidos, ¿no? Se puede hacer una especie de triangulación entre estos tres países, ¿no? Rusia, que se empieza a reconfigurar, sobre todo en un sentido político, militar, estratégico, pero que tiene algunos problemas todavía muy serios en las cuestiones económicas. Me parece que estos países, cada uno de ellos ha seguido un ritmo que con los liderazgos actuales, tanto el de Putin como el de Donald Trump, no se rompen. El ascenso, por ejemplo, de Vladimir Putin, que viene de los servicios de inteligencia de la ex Unión Soviética, de la KGB, que a veces se suele sobredimensionar el papel que él tuvo en los servicios de inteligencia, digamos, asciende a un grado como coronel, que es un grado importante, pero no tan alto, ¿no? En sus propios discursos, el presidente Putin ha mencionado la reticencia de los servicios de inteligencia a ser, digamos, escuchados por el alto mando soviético. Entonces eso me parece que es importante. Y Putin va a ir teniendo un ascenso, después se cae la Unión Soviética, va a tener un ascenso muy importante como, primero, asesor político, en su paso en San Petersburgo, y digamos, este ascenso que va a desarrollar en los años 90 como asesor en materia de seguridad, como el primer líder civil del sistema de seguridad del FSB ruso, me parece que va a ser muy importante para entender la carrera y el ascenso de Vladimir Putin en los años de la Rusia de Yeltsin, ¿no? En los años 90. Posteriormente me parece muy, muy importante el paso que va a dar hacia la presidencia, colocándose como un hombre de confianza del propio presidente Yeltsin, y algo que me parece central en la estrategia política del presidente Putin, digamos, no ser mal visto por la oligarquía rusa, que finalmente es a la que él va a perseguir después cuando ya sea presidente de la Federación Rusa, ¿no? Recuerdo que uno de los intereses de Putin era: reconózcanme como una economía de mercado. ¿Aló? Reconózcanme como una economía de mercado. No soy una economía centralmente planificada. Costó trabajo, pero ahí los tienes. Sí creo que los dos tienen un elemento central en su comportamiento, que es el de liderazgo. Yo soy ruso, yo soy estadounidense. Trump, más atropellado, con menos experiencia, pero tampoco es una persona que puedas decir, bueno, no tiene ni la menor idea. Vladimir Putin representa la Carta del Renacimiento Nacional. Su equivalente internacional encuentra su resonador más fuerte en el deseo de recuperar el estatus de potencia global y la paridad en las relaciones internacionales después de que la Unión Soviética perdió la Guerra Fría. Recuperar el espacio que le corresponde a Rusia en el mundo no solo plantea su hegemonía en la geografía regional, sino como una potencia que ejerce dominio e influencia global. Una aspiración que también encuentra sustento en el proyecto de reafirmación nacional y en sus cartas como garante del orden, la seguridad y la estabilidad que le han permitido, con su gran arraigo popular, extender su estancia en el poder hasta el año 2024. Este hombre superpoderoso enfrenta a Donald Trump en la configuración del rompecabezas geopolítico global, una Unión Americana que ha cambiado de rostro y que ha mutado por completo, aquella que golpea constantemente al mundo occidental, que fisura y debilita a países socios y aliados y que coquetea con los populismos de extrema derecha e izquierda en Europa y América Latina. Va a irse posicionando cada vez más hasta tener una presencia muy sólida,
que va a ir de la mano también con el ascenso en los precios del petróleo en los primeros años, en la primera década del siglo XXI, los va a ocupar para ir restableciendo, digamos, esta deuda social que tiene el gobierno ruso con la población después de que colapsa la economía rusa, después de la caída de la Unión Soviética, y donde los sueldos, el contexto social es prácticamente destruido. Hay un autor ruso, Sergei Glassiev, que escribe un libro que se llama Genocidio, donde él describe cómo las tasas de natalidad se caen. Es un colapso social lo que pasa en Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Y Putin, digamos, lo que va a hacer es ir reconstruyendo el tejido social, económico, político y estratégico militar de Rusia. A partir de Donald Trump se ha hablado de que se regresó a una situación de Guerra Fría, que ya se consideraba que había sido eliminada en 1989, 1990, que los Estados Unidos habían sido los victoriosos. Pero los acontecimientos recientes en toda la zona realmente al que han dado la cobertura de un enorme control en toda la zona y un liderazgo quizá no mundial, pero sí regional, indudable, que tiene Vladimir Putin en intereses geoestratégicos y áreas de influencia que antiguamente tenía la Unión Soviética. Así que sí hay una especie de regreso a una competencia que nos recuerda escenarios de la antigua Guerra Fría, pero en donde no solamente están los Estados Unidos por un lado, sino que ahora son los Estados Unidos en muchos aspectos contra la Unión Europea. No tienen el mismo, sobre todo la OTAN, no tienen el mismo grado de fusión que tenían anteriormente, y del otro lado no nada más está Rusia, sino sobre todo la República Popular China, marcando muchos de los elementos fundamentales de esta nueva Guerra Fría, como es, por ejemplo, el tipo de influencia que puede tener sobre el liderazgo de Corea del Norte. Para Rusia eso se ha convertido en un objetivo de su política exterior, convertirse en un actor relevante para que pueda pasar a través de sus manos, vamos a decirlo así, o en las mesas en donde Rusia esté sentado haciendo negociaciones, por los temas más importantes que apremien no nada más el interés ruso, sino a nivel internacional. ¿Cuál sería entonces la intención en el plano interno? Pues el fortalecimiento, en este caso, de la figura del presidente ruso Vladimir Putin, ¿no? Al tener aciertos hacia el exterior, pues a nivel interno, pues también su popularidad crece, ¿no? La legitimidad de su gobierno se afianza. La gente quiere a Putin por dos razones. Uno, porque aparentemente les devolvió el orgullo que, entre comillas, habían perdido con el colapso de la Unión Soviética. Y segundo, porque Putin es ruso. Y es un hombre nacionalista. Y es un hombre profundamente ruso. Aunque en Rusia no todos son rusos, la mayoría son rusos. Y es muy importante conocer el desarrollo de esta concepción cultural. Reparar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia costará trabajo y no será una tarea fácil. Recuperar la confianza perdida se antoja difícil para dos países que no han privilegiado los canales de comunicación y que han fallado en revertir los peligros asociados al status quo. Los temas más candentes de esta atmósfera preocupante se cifran en un caudal de ingredientes que suben la temperatura de la relación bilateral. Bajo el marco de una Rusia humillada y engañada por Estados Unidos y Occidente, la OTAN expande sus tentáculos hacia los países de Europa del Este, poniendo en entredicho su cinturón de seguridad y sus zonas de influencia geopolítica. Además, las revoluciones de colores envueltas en la narrativa democrática de Estados Unidos han dejado huellas imborrables en el Kremlin. La contrarrespuesta de Moscú ha sido contundente en este panorama. Diseñar un plan de acción multicabezas para desestabilizar Occidente y poner en entredicho el entretejimiento institucional. Pues me parece que la relación entre Rusia y los Estados Unidos ha atravesado diferentes etapas que podríamos ir rastreando desde la época soviética, pese a que ha habido momentos históricos importantes, enfrentamientos muy
ríspidos, muy álgidos, ¿no? No se han perdido los canales de comunicación y a la fecha eso es muy claro, ¿no? El gobierno ruso mantiene los canales abiertos y busca estos acercamientos, pero no lo va a hacer desde una perspectiva de subordinación. O sea, lo que se busca es que se negocie entre iguales, entre pares, no entre un país, una superpotencia y un país en desarrollo, ¿no? Se busca que se negocie como si fueran pues dos pares que tienen que resolver estos grandes problemas. Pero lo que se ha demostrado Putin es que tiene su propio proyecto, hablando de liderazgos soberanistas, tiene su propio proyecto con respecto a cómo influir con el poder que tiene y ser el dirigente y el que tiene la sartén por el mango en la resolución de conflictos donde Estados Unidos ha sido particularmente torpe, como por ejemplo en el caso de Siria. Es decir, es impresionante cómo Putin acabó teniendo todo el control de esta zona, haciendo alianzas con Irán, con Turquía, donde no lo podía hacer Estados Unidos, poniendo de acuerdo a un país sunita como Turquía, que no es árabe, y otro país chiita, como es Irán, que tampoco es árabe, para irse contra el ISIS. Consigue esto y tiene muchos otros éxitos en su conducción de política exterior, legando a los Estados Unidos a posiciones de derrota, ya sea que se hable de la primavera árabe en el norte de África, ya sea que se hable del conflicto en Siria, ya sea que se hable de las relaciones de Estados Unidos con Irán y Turquía. Putin ha ganado la partida en todo este tipo de situaciones. Yo tengo la impresión de que así es. Y tengo la impresión de que así es porque Estados Unidos tampoco ha logrado equilibrar su relación con Rusia en relación a las actitudes de la Unión Europea. Hay que recordar que hoy ya no tenemos a muchas entidades teniendo relaciones con Rusia, sino a una entidad. Pero Rusia ha sido muy cuidadosa al decir, yo no voy a negociar con la burocracia de Bruselas. Mis contrapartes se llaman Gran Bretaña, se llaman Francia, se llaman Alemania, tal vez Italia. Los demás pueden escucharme. Y mi otra contraparte se llama Estados Unidos, perdón. Pero hay otra contraparte a la que sí le tengo que hacer caso, mucho caso, y que se llama China, República Popular China. Hoy ya no estamos en ese conflicto ideológico de 1975. La intervención en Georgia, la anexión de Crimea, pero también el apoyo ruso a los separatistas ucranianos, nos están hablando de una serie de actividades en donde el Kremlin conlleva un mensaje contundente en contra de Occidente. Esto también lo podemos tocar y palpar con la alianza tácita entre Rusia y la República Islámica de Irán, así como la injerencia de Rusia y del Kremlin en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y otras supuestas injerencias como por ejemplo el caso del Brexit, la consulta popular en Cataluña y diferentes comicios, por ejemplo los de Alemania y los de Países Bajos. Todo esto nos está hablando de golpes bajos, pero también de una guerra no clásica, en donde el incremento del presupuesto militar, la expulsión de diplomáticos, el envenenamiento de espías, pero también una guerra de propaganda, desinformación y fake news, nos están hablando de una guerra virtual y multidimensional que está generando incertidumbre y desconfianza. Las tensiones bilaterales se tocan en muchos aspectos, por ejemplo, en el terreno político, diplomático, comercial, pero sobre todo también en las últimas décadas en el espacio de la ciberseguridad, de la propaganda y de la desinformación. ¿Cómo están jugando estos últimos temas en una guerra no clásica en las relaciones internacionales? Si cruzas la frontera por tierra en Rusia, en ese momento tu teléfono deja de funcionar. Y en ese momento aparece TTT Rusia, que te ofrece una gran cantidad de servicios. Es decir, tienen un grado de control casi perfecto sobre su territorio en términos de comunicaciones. Insisto, no se nos olvide que una cosa es la tecnología que nosotros podemos adquirir y otra cosa es la tecnología que ellos tienen y que han desarrollado, sobre todo durante la época de la Guerra Fría. Recordar que uno de los problemas
centrales que tenía Gorbachev con Estados Unidos era el tema de la famosa guerra de las galaxias, la famosa guerra en el ciberespacio. Hoy, por supuesto que el ciberespacio es una parte importantísima del ejercicio del poder. Quien controla la nube puede controlar muchas cosas y lo acabamos de ver en las elecciones en Estados Unidos. Podríamos encontrar medios que están, digamos, mucho más a favor de esta versión de una intervención rusa en las elecciones estadounidenses que finalmente llevaron a Donald Trump a la presidencia. Pero por otro lado también el tema de las evidencias, digamos, mostradas desde Occidente no han sido lo suficientemente sólidas para demostrar fehacientemente que Rusia intervino en el contexto electoral estadounidense. Y sobre este tema se ha manejado, digamos, de manera lateral en la problematización al interior de Estados Unidos entre, digamos, los servicios de inteligencia mucho más, podemos llamarlo nacionalistas, que son los que se han aliado o alineado con el presidente Trump, como es el caso específico de la NSA, del National Security Agency, versus la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Donde ahí es toda una temática que se está dando entre el presidente Trump y el llamado Deep State. En el caso concreto de Crimea, pues ahí siempre es importante tratar de ir equilibrando, ¿no? Siendo lo más objetivos posibles en este tipo de procesos. Si nosotros leyéramos esta acción desde el lado ruso, esto no se vería como un proceso de anexión, sino sería un proceso como una especie de reincorporación de un territorio que en algún momento determinado pues formaba parte de su espacio, ¿no? No solamente de influencia, sino incluso de su propio país y que hoy se vuelve a incorporar. Claro que esa sería una perspectiva, pues digámoslo así, prorrusa, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tratarlo de entender como un proceso de adhesión, de incorporación de este territorio a través de un mecanismo que se supone o que podríamos nosotros observar pegado o alineado a lo que es el derecho internacional, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. Para que se dé este proceso, en concreto, se lleva a cabo pues un referéndum en donde, bueno, la mayoría de la población vota a favor de la separación de Ucrania, su independencia, y después se hace un proceso de incorporación a la Federación Rusa. Y Vladimir Putin es un excelente negociador. Hay que ver cómo envolvió a Barack Obama para que no lanzara un ataque contra Bashar al-Assad cuando había pruebas muy contundentes de que había usado armas químicas en la zona. Y logró neutralizar a Barack Obama, fortalecer a Bashar al-Assad y le ganó el juego diplomático a Barack Obama. Y Putin piensa, y creo que con buenos fundamentos, que le puede ganar fácilmente el juego diplomático a Donald Trump. Simplemente ofrecerle ciertas cuestiones en donde una gran incógnita que sigue presente pues es la de qué tanto intervinieron los hackeadores rusos en la elección de Estados Unidos. Y segundo punto, ¿es válida la posición que tiene Vladimir Putin en términos de decir, pudo haber hackeadores rusos, pero no fueron mandados por el gobierno o el Estado ruso? Después de la explosiva cumbre del G7 en Canadá, Europa decidió recibir a Donald Trump en la cumbre anual de Bruselas de la OTAN bajo un ambiente retorcido de estas relaciones conflictivas entre Europa y la Unión Americana. Bajo la decisión de Donald Trump y mediante un tuit, decidió salirse del comunicado conjunto de la cumbre del G7, lo que nos deja entrever las grandes fisuras y divisiones que permanecen en el seno de las 7 economías más industrializadas del mundo. Y es que bajo los entretelones de toda esta escena subyace la consigna soberanista, nativista y proteccionista de Estados Unidos. Los impuestos al acero y al aluminio, las trabas impuestas a las importaciones de coches europeos, lo que es un duro golpe al corazón de Alemania.
En medio de todo esto, los reproches y las represalias nos dejan entrever un sistema basado en la mutua desconfianza que ha obligado a que la Unión Europea busque un nuevo reacomodo en la geopolítica global. En el caso del G7 en particular, Angela Merkel fue muy precisa, ¿no? Cuando Donald Trump dice, vamos a tratar de volver a meter al G7, volverlo a hacer G8 con Rusia, Angela Merkel dice no, porque los problemas por los cuales Rusia fue expulsado de estas cumbres no se han resuelto, que fundamentalmente tiene que ver con Ucrania. A mí me parece que lo que trata de hacer Donald Trump en ese sentido es, a través de provocar ciertas, no rupturas, pero ciertas polémicas al interior de estas organizaciones, pues tratar de llevar hacia su lado, ¿no? hacia sus propios objetivos, pues los procesos de negociación. Me parece que es más una medida de presión. Recordar que Rusia, a través de estos gasoductos, las redes de gasoductos que hereda de la Unión Soviética, pero especialmente el Nord Stream, que conecta a Rusia con Alemania vía el mar Báltico, le permite a Rusia tener un posicionamiento muy importante en Europa y sobre todo con Alemania, al abastecerla de gas. Desde un punto de vista netamente económico, el gas ruso es mucho más barato y tiene mucha mayor seguridad en el abasto. Decirle a Angela Merkel que es una prisionera de los rusos porque recibe el petróleo de ese oleoducto, que además es algo que se firmó en 2002, cuando era otra, la República Federativa Rusa con la que se firmó el acuerdo, es una agresión constante contra ella. Y también hay que decirlo, tiene claramente una posición misógina, entre otras cosas. A Angela Merkel ni siquiera le quiere dar la mano, parece que le produce una enorme repugnancia esta gran dirigente de una Unión Europea. Y a Theresa May, con la que tiene acuerdos y no ha habido enormes conflictos, y lo lleva a cenas de gala en Blenheim Palace, cerca de Oxford, donde nació Winston Churchill, lo llega a tomar el té con la reina en Buckingham Palace, etcétera. Da a entender que está bien, no tengo problemas con ella, pero estaría muchísimo mejor que hubiera un primer ministro británico fuerte, y se mete en la política interna a decir que le gustaría mucho tener a Boris Johnson en lugar de a Theresa May como primer ministro. ¿Yo qué necesito de Rusia? Pues gas. Yo necesito energía de Rusia y necesito materias primas. Y si tú me estás creando problemas comerciales, pues para mi desarrollo industrial yo necesito una fuente, y eso está en Rusia, eso está en China, eso está en Kazajstán, eso está en Turkmenistán. Tengo mano de obra intensa y buena, que es la mano de obra polaca. Entonces yo no me voy a preocupar por un pleito sobre la base de ese 2% del Producto Interno Bruto para fortalecer a la Organización del Atlántico Norte. No, a lo que me voy a preocupar es que no nos gusta tu liderazgo, y se lo dijo. ¿Qué les está proponiendo Trump a los europeos? Compren el gas natural licuado de exportación estadounidense, en virtud de que Estados Unidos tiene el boom del shale gas, que se hablaba que no iba a durar, que no iba a perdurar, pero y esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, la industria petrolera estadounidense ha demostrado tener la suficiente capacidad tecnológica y de mantenimiento de operaciones de refracturación para mantener altas la producción tanto de gas como de petróleo. Hoy Estados Unidos es el primer productor de gas y es el primer productor de petróleo a nivel mundial. Y ya Estados Unidos lo está visualizando esto, usarlo como una herramienta netamente geopolítica para exportar el gas de Estados Unidos a Europa vía Polonia, y ahí empezar, digamos, a reducir la influencia que tiene Rusia, especialmente en Europa del Este, en exportaciones en materia de gas. Donald Trump le está haciendo un gran favor a la Rusia comandada por Vladimir Putin. Menguar los cimientos de la Alianza Euroatlántica, desairar el artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN y regañar a Angela Merkel por los 151 billones de dólares de superávit comercial que mantiene con Estados Unidos, y por ser cautiva de Rusia, sin autonomía a la hora de tomar decisiones por su extrema dependencia de sus energéticos. Degradar a socios, amigos y aliados tradicionales alimenta el ego del hombre fuerte de Rusia. Pese a que la cumbre de la OTAN de Gales hace 4 años selló el compromiso de destinar el 2% del PIB para el presupuesto de defensa,
Solamente un puñado de países lo han logrado, como Francia, Polonia, Grecia, Estonia, Rumania y, por supuesto, la Unión Americana, quedando fuera del margen de países tan importantes como Italia, Alemania y la misma España. Alemania, considerada una potencia económica con una talla degradada en materia de política exterior, solo destina el 1.2% de su PIB, una ecuación injusta para los ojos del inquilino de la Casa Blanca. En vísperas de su salida a Bruselas, donde iba a hablar con los dirigentes de la OTAN, a los que finalmente les acabó diciendo que no están aportando suficiente para su defensa y que Estados Unidos no va a seguir dando esas aportaciones para defenderlos a ellos, desconociendo el artículo 5 del Tratado de la Organización del Atlántico del Norte, que dice que con uno solo de los países que sea agredido por alguien externo, todos tienen que actuar conjuntamente para responderlo. Trump parece, con su posición de America First, deshacerse de eso y además diciendo esto nos sale muy caro. A tal grado que en víspera de salir para este acuerdo dijo, pues fíjense lo que son las cosas, va a ser mucho más fácil resolver asuntos y hacer negocios con Vladimir Putin en Rusia que hacerlo con los aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Y lo ha demostrado. La cita de la OTAN, que convocó a 29 jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de este armazón político y militar más grande y poderoso del mundo, revisó el plan de acción inmediata pactado durante la Cumbre de Gales a propósito de fortalecer la capacidad de gestión de crisis de la Alianza Transatlántica, reforzar las habilidades de defensa colectiva, así como responder a los riesgos y amenazas provenientes de Medio Oriente y África. En estos años se aprobó la presencia marítima de la OTAN en la frontera con Rusia y la creación de una nueva fuerza de intervención inmediata integrada por 5,000 militares y dispuesta a ser desplegada desde su cuartel situado en Polonia. Todos ellos objetivos encaminados a disuadir un ataque ruso en los estados bálticos, Polonia o cualquier país de Europa del Este. Pues la OTAN se forma, ¿no?, como una asociación estratégica defensiva que poco a poco empieza a tener una caracterización distinta hasta que, bueno, empieza después de la desintegración de la Unión Soviética a llegar hacia el espacio exsoviético, cosa que para Rusia no es para nada bienvenida, ¿no? Y de hecho se manifiesta en términos de Rusia, lo podríamos ver como una alianza antirrusa. Sí, no como una alianza de seguridad, no como una alianza estratégica, sino como fundamentalmente como una alianza antirrusa. Y es ahí donde podemos sacar pues algunas ideas, ¿no?, que nos vinculan el por qué participa de la manera que lo hace Rusia en Ucrania, ¿no?, en estas revoluciones de colores, porque se están acercando hacia su zona de seguridad a través no solamente de la alianza, sino también de un escudo antimisiles, ¿no? Y esto ayuda o puede favorecer a que haya mejores entendimientos entre Rusia y otros socios, ¿no?, de este país, como puede ser China. El tema del sistema de defensa antimisiles, que se esperaba que ya estuviera completamente operacional para este año 2018. Digamos que ese es uno de los grandes temas que sí preocupan mucho a Rusia, especialmente porque pensemos en el sistema de defensa antimisiles desde Polonia, toda la Europa del Este. Estás a 5 minutos pensando en un eventual o en un hipotético ataque misilístico, son 5 minutos al territorio ruso, lo cual, digamos, desde Rusia sí se ve como una amenaza potencial y creciente el que la OTAN tenga una capacidad ofensiva misilística, porque un sistema de defensa antimisiles, aunque se le llame así de defensa antimisiles, tiene una capacidad ofensiva de disminuir la capacidad de segunda respuesta misilístico nuclear de Rusia en un eventual ataque militar. Entonces eso desde Rusia sí es visto con gran preocupación. El terrorismo islámico está presente. Nada más que ahora ya no puede decir, como se podía decir hasta 2017 o 2016, que eso está circunscrito a un Estado o a un grupo que reclama características estatalistas como el ISIS. Ya no está concentrado en Irak y Siria. Eso ya quedó resuelto por una estrategia que llevó a cabo Vladimir Putin. Pero el yihadismo
y el fundamentalismo islámico está por muchísimos otros lados, y por supuesto que también está en el interior de Estados Unidos, por lo menos desde la década de los 60. ¿No? Los Black Muslims y muchos otros grupos que consideran que el Islam ofrece más características de redención que el cristianismo o el budismo o alguna otra religión, pues están presentes. De tal manera que ese sí es el gran enemigo. No lo es Rusia. Como él dice, no es enemigo, no es adversario, bueno, no lo dijo así, es su competidor. Dentro de los grandes divisores entre Estados Unidos y Rusia se apunta a la OTAN como un nudo gordiano de esta ecuación dispareja. La alianza militar transatlántica, que cada vez se desplaza más con sus fronteras virtuales y físicas hacia Europa del Este. Ahora, por ejemplo, ha invitado la OTAN para que Macedonia pueda ingresar a este armazón. Pese a que Rusia ha estado apoyando el separatismo ucraniano, es decir, una crisis ucraniana que ha generado muertos, desplazamientos internos y sobre todo violencia, la OTAN sigue insistiendo una y otra vez que Ucrania debe de pertenecer a este armazón político y defensivo y también militar, aunque esto signifique para el Kremlin una fuerte provocación. Y es que Kiev ha anunciado una y otra vez que dentro de los mandatos de su política exterior, ingresar a la OTAN cabe como una de sus principales prioridades y que busca pertenecer también al programa de oportunidades mejoradas de la OTAN. Además, la OTAN sigue insistiendo también para que Georgia pueda ingresar a su armazón en el año 2021. Todo esto está calando las relaciones entre Rusia y sus países vecinos, sus exrepúblicas, pero también fisurando las relaciones de Rusia con el mundo occidental. Bueno, OTAN, Unión Europea, Alemania, Unión Europea. La OTAN sin duda ha tenido que cambiar su objetivo central, si es una organización defensiva. Incluso se les ha ocurrido por ahí invitar a algunos otros países, lo cual ha creado fricciones con Rusia. Pero vuelvo a insistir, Rusia no va a negociar con los chiquitos, punto. El conflicto en Ucrania surge fundamentalmente porque se pretende firmar una especie de tratado de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Ese es como el elemento que en ese momento Víctor Yanukovych está negociando con la Unión Europea, pero al darse cuenta de esta posibilidad, el gobierno ruso le hace una oferta en donde le ofrece préstamos, le ofrece mejores condiciones comerciales, en fin, y le pide que rechace el otro acuerdo. Entonces Yanukovych lo que hace es rechazar el acuerdo con la Unión Europea y perfilarse más hacia Rusia, ¿no? Que además ya tenían unos vínculos históricos y comerciales importantes desde la era soviética. Esto va a desencadenar una serie de protestas en Maidán, en Ucrania, y esto va a derivar finalmente en la caída de Yanukovych del poder, y después, se llama elecciones y Poroshenko es quien termina tomando el liderazgo de este país. Pero lo que los rusos ven en un sentido geopolítico es que si Ucrania se acerca a la Unión Europea, va a terminar formando parte de la OTAN, y entonces eso va a ser ya un problema directamente para sus intereses geopolíticos, ¿no? Que Rusia pretendía incluir a Ucrania en el contexto de la Unión Económica Eurasiática. Ahora esa Unión Económica es mucho más débil precisamente por no contar con Ucrania. La cumbre Putin-Trump en Helsinki acaparó los reflectores de la comunidad internacional. La Casa Blanca, el Capitolio, la Duma, el Kremlin, los países de Europa del Este, China, así como las economías del G7, es decir, los países más industrializados del mundo, estuvieron atentos a sus resultados. También, y seguramente lo hizo el régimen de Bashar al-Assad, porque con este encuentro histórico se juega el futuro de Siria y también el equilibrio de las fuerzas en Medio Oriente y de los países árabes.
Ahí está todo el tema de la rivalidad geopolítica y mayúscula entre Irán y Arabia Saudita, y tienen que saber cómo comportarse en el marco geopolítico global dependiendo del comportamiento que tengan las potencias centrales. Naciones Unidas, así como su secretario general, Antonio Guterres, también celebraron este encuentro histórico que pretende reducir el clima político adverso que ha puesto en riesgo la seguridad y la paz internacional. La cumbre entre el presidente Trump y Putin me parece que es un signo de distensión. Es decir, en un contexto donde las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos se maneja mucho esta idea, están en su nivel más bajo desde que se concluyó la Guerra Fría. Me parece que es un signo de distensión entre las dos potencias y que puede abrir la posibilidad de empezar a cooperar en temas, especialmente lucha contra el terrorismo, temas de estabilidad política, por ejemplo en Siria, hacer un proceso de transición democrático y pacífico, ordenado, y donde Rusia tendrá que cooperar también en temas que son muy importantes para Estados Unidos, concretamente disminuir la presencia de fuerzas político-militares pro-Irán en el tema de Siria. Eso es muy importante para Estados Unidos, toda vez que semanas previas a esta cumbre hay que recordar cómo se ha incrementado la tensión entre Irán y los Estados Unidos por el tema de que el presidente Trump pretende no reconocer el acuerdo nuclear. En concreto, por ejemplo, lo que ocurrió con la invasión a Irak, ¿no? Con la invasión a Afganistán, que no tiene un consenso en el plano internacional, que incluso en Naciones Unidas no se ve con buenos ojos, no por los rusos o por los chinos, que históricamente podríamos ver que se pueden oponer a ese tipo de intervenciones, sino incluso de Francia u otros de sus aliados. Entonces se sale un poquito de estos foros multilaterales y entra de manera unilateral para tratar de hacer valer los intereses basados en una perspectiva doctrinaria, podríamos decir, de Estados Unidos, que tiene que ver con la democracia, los derechos humanos y la libertad, ¿no? O sea, basado en estos principios es que entra, pero ya no utiliza los mecanismos que tradicionalmente usaba. Con el fortalecimiento tanto de Rusia como de China en el escenario internacional, van a ir obligando sobre todo estos dos países, me parece, a que Estados Unidos se vuelva a encauzar en esta dinámica institucional, organizacional, y que se empiecen a utilizar foros que se fueron desacreditando, como por ejemplo las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad en específico. Cuando hablaron solos en un espacio específico, Trump puede hacer concesiones. Es decir, puede hacer concesiones que echen abajo toda la política de sanciones por lo de Crimea. Todas las posiciones que hemos tratado de decir que no puede seguir con una política expansionista en otras antiguas colonias o repúblicas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y Trump lo puede eliminar con una concesión que haga, con un tuit que saque con relación a estuvo muy bien y realmente discutimos, por ejemplo, cosas más importantes que Crimea. Y todo, entonces, la estrategia de los países de la Unión Europea se puede venir abajo si el socio más predominante, hegemónico, dominante, más poderoso de la OTAN decide: yo hago mis acuerdos bilateralmente y no me gusta, y además eso es cierto por lo que mencionaba de la reunión del G7 en Canadá, a Trump no le gusta la diplomacia multilateral. Embajador, éxito o fracaso de esta cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, en Finlandia. No hay fuerza en la insistencia estadounidense en materia de derechos humanos, lo cual debería de ser uno de los temas centrales. Tampoco hay mucha fuerza por parte de Estados Unidos en el tema comercial. Al contrario, Estados Unidos le dice a Putin o a Rusia: los malos son los de la Unión Europea porque me están poniendo aranceles, etc. Va y le dice a la primera ministra de Gran Bretaña eso justamente, ¿no? Grítales, negocia con ellos, demándalos. Creo que la cumbre es eso, un encuentro de dos personajes que apenas empiezan realmente a conocerse. Por supuesto, el tema de Corea del Norte, el tema de Siria.
Para Putin y Rusia es muy importante que su presencia en esa parte del Medio Oriente no sea cuestionada. Entre Washington y Moscú existe un consenso generalizado de las diferencias y los desacuerdos. A diferencia del pasado, no se vive una especie de nueva guerra fría porque el tipo de confrontación actual no incluye un choque ideológico ni un despliegue de fuerzas, poderes y dinero para contener el comunismo, propagar el liberalismo económico o fomentar guerras de baja intensidad en África, Asia o Latinoamérica a propósito de proteger espacios vitales y esferas de influencia. La aspiración que se colocó detrás de esta cumbre fue alcanzar un acuerdo delimitante de los intereses nacionales de ambos países. Mientras que Rusia desea expandir su influencia en los espacios postsoviéticos, Estados Unidos busca contener su dominio y dispersar sus espacios de poder extracontinentales. En este contexto cobra importancia el Consejo OTAN-Rusia establecido en el año 2002, el armazón que debe reactivarse para evitar una confrontación bilateral. Creo que el tema no es tanto OTAN-Rusia, sino más bien Rusia-Estados Unidos. Es decir, ¿yo qué puedo negociar contigo para que la OTAN no sea una amenaza hacia mí? Recuerda que la OTAN ha actuado en casos como la ex Yugoslavia, por ejemplo, en donde tú no participaste y nosotros hemos sufrido mucho por esa participación por parte de la OTAN. Nos remontamos a la época de Bosnia, nos remontamos a la época del desmembramiento de Yugoslavia. Creo que Rusia, Putin ve en Estados Unidos al verdadero líder de la OTAN. Y al considerarlo como el verdadero líder de la OTAN, tal vez con Gran Bretaña, hacia ahí es donde va a centrar su diálogo. El tema del acuerdo START, que es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, firmado en 2010 por el presidente Obama y Medvedev en aquel momento de Rusia, que vence en 2021 y que existe la posibilidad de que bajo este contexto de tensión no se puedan renovar los mecanismos de regulación de cuántas armas estratégicas y nucleares tiene cada uno de las dos superpotencias. Siguen siendo las dos grandes potencias nucleares en el mundo, y que esta cumbre, me parece, abre la posibilidad para el diálogo y mantener los mecanismos de comunicación. Estados Unidos pues se ve como lo que fue prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Una gran potencia, con una gran capacidad económica y política, pero lo que se acaba en ese momento es esta confrontación ideológica que se tenía con la Unión Soviética, y entonces este país sufre una revolución. Si la revolución rusa fue vertiginosa y estableció grandes cambios en el país, bueno, estos cambios que se hicieron en la década de los 90 para Rusia también implicó un gran impacto para este país, ¿no? El entrar al capitalismo, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos se va a mantener, o sea, es un país que ha mantenido esta preponderancia durante todo el siglo XX y lo que llevamos de este siglo. Y ese momento unipolar es un momento donde Estados Unidos, podemos decirlo así, se ve como el gran hegemón en el sistema internacional, que tiene una serie de organizaciones, una serie de acuerdos y de socios que en un momento determinado le pueden ser poco útiles para alcanzar los objetivos inmediatos que se pretenden en ese momento. Esa declaración de que va a ser más fácil negociar con Putin que negociar con los de la OTAN tiene que ver con eso. Con Putin es una relación bilateral, en donde él considera que puede desplegar mejor sus recursos de negociador rudo, ¿no?, para hacer grandes negocios al estilo de los magnates de Estados Unidos, incluso con características mafiosas, y con los acuerdos multilaterales sus armas se diluyen considerablemente. Las relaciones ruso-estadounidenses deben de ejercitar un examen de conciencia sobre su desempeño. El enfoque reside en encontrar entendimiento sobre las causas y no los efectos de las tensiones bilaterales, profundizar en el porqué de las diferencias y las razones de la confrontación antes que defender el interés nacional, una empatía para delimitar las reglas a seguir y para desarrollar flujos de comunicación constante al más alto nivel al tiempo de acercar a las burocracias y tomadores de decisiones. La reconciliación estuvo lejos de entretejerse
pero la cumbre sentó un precedente importante para dialogar frente al choque de percepciones y para dejar en claro que sin Rusia, Washington no puede resolver por sí sola las crisis internacionales. Habiendo salido airoso de la organización de la Copa Mundial del Fútbol, Rusia utilizó ese bono de reconocimiento internacional para presionar a Trump de levantar las sanciones económicas y reinstalarse como un socio integrante del G8. Se regresó de las situaciones de la Guerra Fría a una especie de distensión con la victoria de la Guerra de las Galaxias del presidente Ronald Reagan y el fin de las ideologías y el fin de la historia que anunció Fukuyama al disolverse la Unión Soviética en los años 90. Y por el otro lado, pues una reestructuración de lo que se considera que pueden ser los intereses de Estados Unidos en una política aislacionista que a mediano plazo puede darle y le ha dado réditos importantes a Donald Trump, pero que a mediano y a largo plazo está condenado al fracaso porque no ha entendido que la política internacional contemporánea tiene que darse en el marco de una globalización. Me parece que también es nodal en el caso del presidente Trump venir como un hombre de negocios, lo cual, digamos, algunos autores lo plantean como un presidente atípico, puesto que no viene, digamos, dentro de una carrera política tradicional, pero eso le ha dado mucho margen de maniobra al presidente Trump, no tiene que seguir una línea rígida, preestablecida y ser muy espontáneo, tanto en su discurso como en la forma de conducir la política exterior de Estados Unidos. Y de ahí que mucho se hable de esta lógica de, bueno, ¿cuál es la estrategia de Trump en materia de negociación? Es no ser tan predecible y ser muy inestable en el proceso de toma de decisiones y de negociación diplomática. En Estados Unidos no sería la primera vez que viéramos un proceso, podemos decir, de aislacionismo, ¿no?, que presenta este país. Ocurrió después, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial y hoy pareciera que es este intento, ¿no?, de jalar hacia los propios intereses de los estadounidenses, de las empresas estadounidenses, de los grupos políticos estadounidenses, esta noción del mundo, ¿no?, una noción en donde Estados Unidos vuelva a tener una presencia central, pero que ya no lo puede hacer tal cual porque los problemas globales son muchos, son extensos y un solo país no puede resolver. Y en ese sentido, otros espacios, otros países pueden entrar a tratar de complementar, incluso de ir democratizando un poco más el sistema, pese a que también en el caso de Rusia, con el gobierno de Putin actualmente, pues también ha habido un acercamiento hacia el nacionalismo, incluso hacia una visión conservadora de su país y su proyección a nivel internacional. El gran ganador, si es que buscamos un ganador, es Putin. ¿Por qué? Porque se entrevista de tú a tú con el presidente de la otra gran potencia. Le da nuevamente el reconocimiento de gran potencia, algo que aparentemente había perdido. Y por otro lado, un poco le perdona todas las faltas cometidas en Ucrania y en estos lugares, a cambio de decir que la relación de Estados Unidos con Rusia es un desastre por culpa de los demócratas. Entonces Putin recibe un espaldarazo impresionante por parte de un presidente que en realidad no creo que hubiera ido muy bien preparado para esta cumbre. En este encuentro en Helsinki también se juega el relacionamiento entre Rusia y la República Islámica de Irán, precisamente el gran enemigo de Israel, pero el gran aliado de Rusia. Y aquí es importante comentar que 5 antes de la reunión histórica en Helsinki, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con Vladimir Putin. Sin embargo, cualquier acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin no puede hacer caso omiso de la tirria y de la furia del establishment estadounidense frente a lo que hace el Kremlin, sobre todo por esta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Donald Trump tampoco puede desairar la enorme crisis diplomática que vive Rusia y Reino Unido, precisamente el país que Vladimir Putin visitó unos días antes de acudir a Helsinki, un país que está viviendo una crisis mayúscula por las renuncias del canciller Boris Johnson y David Davis por las fisuras del Brexit.
Y es que en el fondo de toda esta rivalidad, Donald Trump admira profundamente a Vladimir Putin. Lo mostró en los debates con Hillary Clinton, que hasta tiene una enorme admiración por Vladimir Putin. Hasta la fecha no lo llama enemigo o adversario, dice que es su competidor, como una especie de juego. Y está dispuesto a que tome liderazgo en muchas de las zonas, por ejemplo en Siria, aunque por supuesto su equipo de asesores y los militares del Pentágono no están de acuerdo con él en que se le deje todo este juego a Vladimir Putin. Él se los ha dejado. Y recordemos un dato más en relación a esto. Realmente todo lo que puede ser Siria, la cuestión de que se retiró Estados Unidos de los acuerdos que Obama había firmado con Irán, todo lo que representa esa parte de la zona, la propia Crimea, no le importa gran cosa a Trump más que como fichas de negociación. Su objetivo fundamental va muy orientado a cuestiones de ganancias comerciales más que de ganancias geoestratégicas. El acercamiento entre Rusia y Estados Unidos creo que también se tiene que ver a los ojos de un debilitamiento del acercamiento entre China y la propia Rusia. Eso me parece que también es importante visualizándolo dentro de la lógica estratégica que está planteando la propia administración Trump. Es decir, recordemos que Trump tiene un frente abierto muy fuerte, comercial al menos en este momento, con China, que es el gran aliado, algunos autores dicen un aliado táctico de Rusia, que es China, pero que me parece que en dos lógicas. El proyecto de la Ruta de la Seda de China como actor organizador del espacio eurasiático, y donde Rusia y estudios de la propia Academia de Ciencias de Rusia lo aceptan. Rusia tendrá que ir como un jugador de segundo nivel en la organización del espacio eurasiático de la Ruta de la Seda llevada a cabo por China, simplemente porque China tiene el suficiente capital para hacer las inversiones en infraestructura. Rusia ya se logra reconfigurar como un país pues potente en términos militares, y China es un país económicamente muy sólido que además tiene una relación interesante, importante con los Estados Unidos. Por ejemplo, es uno de los principales compradores de bonos de deuda estadounidense. Y entonces, a través de estos mecanismos es que, en términos más efectivos, pueden frenar algunas salidas unilaterales que Estados Unidos había venido teniendo ya. O sea, esta cuestión, me parece, de unilateralismo estadounidense no es exclusiva de Donald Trump. Las formas, el manejo, a lo mejor sí es un poco diferente, pero ya había sido una tendencia que se estaba dando, ¿no?, de parte de los Estados Unidos hacia el mundo. Que esta cumbre en Helsinki tiene mucho que ver con aquella reunión de 1975 en la que empezaba la Unión Soviética a acercarse al mundo occidental, a pedir disculpas por el 68 en Praga, a hablar de derechos humanos y a recurrir un poco a un concepto de seguridad en Europa. 1975, Helsinki marca un paso adelante de la relación dentro del contexto de la Guerra Fría. Hoy ya no. Hoy Putin llega triunfador, su país estuvo en miles de canales de televisión, unas 4.000 millones de personas vieron Rusia, poca gente se imaginaba esa belleza, esa historia. Algunos cronistas equivocados, pero bueno, es lo de menos. Y hoy Putin llega con una Rusia que todo el mundo ama. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y los esperamos todos los martes y sábados en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México.